Esto es Vos Sabés. Estamos en un programa especial sobre maternidades clandestinas, recordando en vísperas a un nuevo aniversario del 24 de marzo, más precisamente hace 39 años que fue este golpe, cuando una dictadura cívico-militar, cuyos responsables detuvieron de forma ilegal y asesinaron a miles de personas, entre ellos a cientos de mujeres embarazadas. Algunas fueron asesinadas antes de parir, pero a otras las dejaron vivir hasta que naciera su bebé. Muchos de esos hijos fueron apropiados y entregados a otras familias. Muchos de ellos también fueron recuperados por la incansable lucha de los organismos de derechos humanos. Y estamos acá recordando a estas mujeres y homenajeándolas también a estas mujeres, a estas madres, a los hijos y a las abuelas. Así es, y tenemos ahora una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a una ex desaparecida que fue detenida en el año 78, que es María Laura Bretal, que en ese momento era estudiante de sociología y junto con su compañero Federico, que tenían una hija que se llama Juliana, y que en ese momento tenía 3 años. El 5 de mayo de 1978 a la noche, María Laura y su pequeña hija Juliana fueron secuestradas en su domicilio de Ensenada y subidas a un automóvil. Su marido se encontraba haciendo una guardia médica. En el momento del secuestro, María Laura estaba embarazada de 4 meses. Así que vamos a escucharla a ella directamente contarnos cómo fue esa historia. Bien, bueno, yo era una militante de izquierda, militaba en esos momentos en el PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista, trabajaba en educación y bueno, fui secuestrada en el año 78. O sea, ya la dictadura hacía 2 años que venía actuando y tenía muchos compañeros y compañeras desaparecidos, asesinados, exiliados. Bueno, el terror ya estaba. Y bueno, me tocó a mí, me secuestraron con mi hija de 3 años y medio y estando yo embarazada de mi segunda hija, que en ese momento no sabíamos. No había ecografías como ¿Vos no ahora. sabías que era una nena? No. Así que fue una nena, porque la tuve y hoy es madre también ella. Bueno, fui secuestrada el 3 de mayo del 78 y por supuesto, como en ese momento eran los secuestros, ¿no? Con una situación sumamente violenta, con hombres armados, encapuchados, con más de 3 autos, armas largas, y fui llevada a lo que luego supe que era el campo clandestino de concentración, La Cacha, que queda acá en las afueras de La Plata, en la zona de Olmos. ¿No estabas con tu hija de 3 años? Sí, sí. Es decir, ¿llegaste al centro clandestino con tu hija de 3 años? No, me separan antes, en el mismo auto que íbamos, que me llevaban, a ella la llevan adelante, a mí encapuchada atrás, y en un momento que ella iba relatando la ruta, porque Juliana sí tenía 3 años y medio y decía, acá está la fábrica, era el camino de Ensenada a La Plata, el humito de la fábrica, los caballos, los animales, iba relatando el camino. Así que llegamos a las 122 y 47, creo que es, 43, y bueno, me hicieron despedirme y la cambian de auto, nunca supe qué pasó con ella hasta el día que salí. Así que bueno, ahí me llevaron sola, yo creí en ese momento que me mataban, porque en ese momento pensás que ya sos boleta, pero no fue así, me llevaron a La Cacha. Y ahí estuve permanecí durante 4 meses y medio, porque me liberan un poquito antes del parto. ¿Vos eras consciente que sí, sabías exactamente que estabas embarazada y que estabas embarazada de 3 meses? Sí, ya estaba de 4 meses y medio, sí. Es decir que vos, ya eras madre y habías pasado por esta situación que me imagino terrible, de angustia, de pensar que no vas a ver más a tu hija y que tampoco sabías a dónde la llevaban. ¿O vos sabías qué iban a hacer con Juliana? No, porque, o sea, ellos
obviamente siempre te dan alguna explicación, pero no les podés creer. Claro. En ese momento me dijeron, yo repetía la dirección de mis padres en Ensenada, claro, y el teléfono, pero bueno, no fue así. Lo que hicieron ellos es volver con mi hija a mi casa, robar todo lo que pudieron, lo que hacían en ese momento, tomar, la dejaron dormida, o sea, la durmieron con algo, y luego la dejaron dormida, dejaron la llave, cerraron la casa, dejaron la llave en el árbol, hablaron a mi abuela de 80 y pico de años para decirle que yo me había ido con la guerrilla a luchar a Tucumán. En el 78, que sí, ya en Tucumán no quedaba nada tampoco, pero bueno, por supuesto mi marido y mis padres la fueron a buscar inmediatamente y empezaron a buscarme a mí. Pero eso todo lo supe a los 4 meses y medio. Entonces vos llegás a la Cacha y con no sabés dónde quedó tu hija. No, y la desesperación de haber escuchado en la Cacha alguna vez llanto de niños, que nunca lo comprobamos quién era, pero bueno, tal vez era mi fantasía, sino de pensar que estaba. Sí, bueno, la situación psicológica, porque más allá de todo lo que es la tortura física y lo que se vive en un campo de concentración, la tortura es continua, la tortura psicológica fue terrible, y bueno, y la situación que vivimos todos, mujeres, jóvenes, varones, fue, bueno, terrible, pero la situación de las mujeres tal vez tiene unas características diferentes. Bueno, estamos escuchando acá atentamente el relato de Laura, que hoy tiene 62 años, que es abuela, que es una feliz abuela, porque tuvo la suerte de poder salir y poder parir a su hija afuera, y bueno, y que su vida más o menos fuera por los cauces más habituales, ¿no? Pero quiero hacer un pequeño comentario respecto a esto, porque se comprobó finalmente la relación concreta que existió entre el centro clandestino de detención conocido como La Cacha y la ex unidad penitenciaria número 8, que estaban distanciados solo por 100 metros, y que el hospital de esta dependencia penitenciaria funcionó durante la última dictadura como una maternidad clandestina. Además, desde el pozo de Quilmes, muchas embarazadas eran trasladadas al pozo de Banfield, respetando la lógica del circuito CAMS. Desde Vesubio, las prisioneras eran llevadas al Hospital Militar de Campo de Mayo para la asistencia en sus partos. Yo le pregunto un poquito más adelante qué hacía ella para poder sobrevivir. Es una pregunta que a nosotras 4 con Ana nos rondaba, y esto es lo que me contesta. ¿Hay de alguna manera como un ensañamiento con las mujeres, ¿no? Durante las detenciones. Hay un ensañamiento, hay una cuestión de apropiación del cuerpo de las mujeres. Digamos, si bien el tema de la apropiación del cuerpo de las mujeres viene de toda la historia del patriarcado, digamos, hay una exacerbación en la dictadura militar. Entonces, porque hay también lo que se pretende es un disciplinamiento de la sociedad. Lo que hace el poder concentracionario, que pretenden tener el poder absoluto de dominio de las personas, es someter a las mujeres, mantenerlas, humillarlas, mantenerlas lo más sumisas posibles, con el terror y el miedo y a la tortura continua, a quién es la próxima que van a violar. Entonces, porque si bien hay una selección en todo, como también hay una selección en el tema de la apropiación de los niños, hay una selección en a quién se viola y a quién no. Porque eso es aleccionador, es disciplinamiento para la sociedad que querían construir, ¿no? Una sociedad donde todos estén sometidos, sumisos, donde nadie se pueda rebelar, donde nadie se pueda liberar,
Y por eso también, esto que te digo aleccionador, porque lo hacían adelante de los varones o de las parejas, de los novios, cosa de mirar lo que le hacemos con tu mujer, por ejemplo, mirar lo que hacemos con tu novia. Digamos, eso es... pero bueno, el tema no es solo de las violaciones que existieron dentro de los campos de concentración, sino de la violencia sexual en general, que existía desde el momento, o sea, y era conocida por todos los estamentos de las fuerzas. ¿A qué te referís con la violencia sexual? ¿Qué es lo que vos Mira, para que se entienda clarito, sí. Ni bien entrabas a cualquier campo de concentración, yo estoy hablando de la Cacha, pero cualquier campo de concentración, lo primero que te hacían era la desnudez, claro, para la tortura, en un lugar siniestro. Y en el momento de la desnudez de la tortura, bueno, ya es la humillación total, y no te estoy hablando de la tortura con picana y de lo que viene después, pero ese solo hecho ya es violencia sexual. Por eso es que nosotras estamos en un trabajo ahora, después de tantos años, de sacar a la luz todo esto, porque fue muy ocultado, muy negado por nosotras mismas, porque no lo podíamos hablar. Sí. Pero la violencia sexual en los campos de concentración, no es que hay que denunciar solamente a un violador, hay que denunciar a todos los que existían, son todos responsables, el que te sostenía, el que te llevaba, el que te abría la puerta, como el que después te torturaba o te violaba. La pregunta sería, ¿cómo hacían las mujeres para poder tolerar esto y poder sobrevivir, no solamente físicamente, sino desde lo emocional, y poder estar teniendo, había una luz, había algo que ustedes pensaban que podía llegar a ocurrir y que podían salir, por ejemplo? ¿Pensaban en que iban a salir? Mira, yo pasé prácticamente 15 días en estado de que no comía, que vomitaba, que prácticamente no querés vivir, pensás que te vas a morir, que todo termina ahí, hasta que llega un momento que los mismos compañeros y compañeras te empiezan a tirar un gajito de naranja, una miga de pan, a acompañarte en ese... Sí. Tenés que sobrevivir por vos, sí. Es decir, te ayudan los compañeros. Pensá que nosotros éramos una generación de militantes y que estábamos organizadas, a pesar de que éramos muy jóvenes todos. ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 25 años. Que ahora te ¿Ya parece... eras profesional? ¿Ya habías terminado la carrera? Me había recibido de socióloga y estaba trabajando de ayudante en una cátedra también, y trabajaba como maestra de música en un jardín de infantes, porque era docente. Pero bueno, digo, el hecho de haber sido militantes, de que éramos militantes y de haber estado clandestinas, no significaba que conocíamos bien el tema de la solidaridad, del encuentro. Y ahí adentro... En ese lugar había fuerzas. Ahí es como se recargaban ustedes. Exactamente, ahí adentro siempre encontrábamos a alguien que estaba peor y había que ayudarlo. Entonces llegaba alguien nuevo al campo de concentración y nosotras cantábamos. Eso por ahí parece una locura, pero era demostrarle que había otros. Poder cantar, decir algo, era a la persona que entraba, ¿acaso hay gente que podemos cantar? Era de loco, porque yo al principio cuando escuché que alguien cantaba dije, acá están los locos, ¿dónde estamos? No te das cuenta de dónde estás tampoco, hasta que pasa un tiempo y puedes empezar a hablar con otros, porque pensá que estábamos en condiciones. Yo permanecí prácticamente todo el tiempo en una cueva, engrillada y tabicada, con capucha, en un camastro, bueno, que eran unos elásticos, con las condiciones indignas que te imagines, porque bueno, con frío, con mosquitos, con mugre, ratas, bueno, una situación, era un galpón muy grande,
donde había un lugar que había muchos compañeros y había unas cuevitas en la parte alta donde estábamos mujeres. Pero yo estaba, por ejemplo, en una cueva sola, entonces para comunicarme con los demás era en el momento, nos comunicábamos al principio con las manos. Y la comunicación podía ser cuando algún guardia nos dejaba más libres. Por ejemplo, a mí, para ir al baño, como yo era la embarazada, me dejaban a veces algunas guardias para no ir a buscarte, ¿te soltaban al baño, muñecas? me soltaban las muñecas y entonces yo podía acercarme a conversar Con alguna compañera que estaban en la cuevita al lado. Laura, ¿pensaste cuando estuviste los primeros meses, pensaste o en el transcurso de toda tu detención en que podías perder el embarazo? ¿Pensabas? Especialmente sí, al principio, ¿no? Sí, Claro. sí. Durante prácticamente todo el primer mes, además no sentía ni pataditas, no sentía prácticamente nada, así que sí. Por eso te digo, esta situación de que no comía tampoco me... Capaz que fue un momento de un poco de abandono, Estaba como entregada. a entregarse a... Sí. La primera parte sí. Bueno, lo que te quería decir que también una cosa que me dio mucha fuerza fue el tema que yo siempre planeé la fuga. Sí. Te mantenía, eso te mantenía activo. Cuando empecé a estar bien, contaba los escalones de la escalera. Era como que yo no podía tolerar la permanencia o llegar al momento del parto ahí adentro. Así que bueno, era una locura, ¿no? Pero creo que eso y también el hecho de que como terminaba la fuga, no dejaba de hacer gimnasia. Porque yo con el brazo que tenía libre hacía, con la pierna que tenía libre hacía, porque cada vez estaba más panzón y cuando iba a caminando al baño también iba más ligero, iba más despacio. Digamos, todo el tiempo trataba de prepararme para salir para el corriendo. momento de fugar, Claro. de que nos íbamos a ir. Bueno, estamos escuchando el testimonio de Laura Bretal, que fue una desaparecida. Actualmente es una mujer de 62 años, decíamos recién, que tiene la suerte de haber podido parir a su hija fuera del centro clandestino La Cacha, y que nos está contando hoy, hace 2 días, grabamos esto, nos está contando cómo fue su permanencia. Su cautiverio. Y hay algo que me gustaría no destacar, pero sí retomar, que tiene que ver con la utilización de sus cuerpos, el relato que ella hace sobre la violencia de género, ¿no? Y la violencia sexual que se ejercía sobre estas mujeres, embarazadas o no. Y por eso, bueno, quiero retomar algunas de las cosas que, como decíamos hoy, de este libro, que en realidad engloba un montón de cuestiones, putas y guerrilleras, ¿no? De estas mujeres que luego, cuando salieron, las que lograron sobrevivir, como el caso de Laura, además fueron víctimas de condena social, ¿no? Así es. Como si no hubieran sido violadas ni demás. Como si no hubiera sido suficiente. Exacto. Sí. Seguimos un poquito más con la entrevista. Hoy nos vamos a la radio. El equipo de Estación Sur nos permitió seguir un poquito hacia adelante porque Laura sigue hablando y nos cuenta el momento en donde conoce a Laura, la hija de Estela de Carlotto. Porque vos entonces estabas en el mismo lugar donde habían varones y mujeres que no estaban embarazadas. Exactamente. Pero vos sabías la existencia de otro lugar, ¿no? Algo ya se rumoreaba de que claro, había embarazadas en otro lugar y que nacían los chicos. Exactamente. Hubo, en la parte de abajo de la cacha, había una habitación donde había 4 camas, había un ropero, digamos, era como una habitación, no una cueva. Y era el lugar de las embarazadas, decían, ahí se decía. Entonces a mí me trasladaron ahí, estuve como una semana, hasta que vino mi torturador, digamos, mi responsable, y dijo que yo tenía que salir de ahí, que hace esta acá, y me volvieron a la cueva. Yo en ese momento me pareció terrible, pero evidentemente
fue mi salvación, digamos. Estaba, esto que te digo de la selección, estaba decidido, tal vez, que a las que estaban en ese lugar sí les iban a sacar y apropiarse. Eran las seleccionadas para robar a los... Y en cambio chiquitos. las que estuvimos en esa situación de cuevita, sin ver a nadie, sin estar destabicadas, bueno, luego nos liberaron antes. Somos 2 las que salimos en esas condiciones. De todas las que estuvieron en la cacha, solamente 2 sí salieron. En ese momento, te hablo del 78. Las 2 compañeras, de las cuales yo, bueno, siempre di testimonio y todo, que estaban abajo, eran Rosita, era el nombre de guerra, de Elisa Cajul, y Laura, la hija de Estela. La hija de Estela. Claro. Era Rita, para nosotros Rita, bueno, era Laura Carlotto. Ellas 2, las 2 tuvieron el parto en junio del 78. Claro, ellas ya estaban casi de 7 meses. Entonces ellas sí se estaban imaginando que llegaba el momento del parto y que lo iban a tener ahí. Yo no hablaba con ellas, ¿sí? No lo podía creer. Yo todavía estaba de 4 o 5, digo, me liberan ya. La situación era como, o sea, yo las veía como muy fortalecidas. A Laura en especial, la veía muy fuerte, como se está imaginando que no la van a soltar antes. ¿Me entendés? Porque yo sí pensaba que íbamos a salir. Porque allá lo que entre todos lo que pensábamos era o que nos pasaban al PEN, al Poder Ejecutivo Nacional, y entonces ese era también un logro importante, claro, que te legalizaran. Sí, que pasaras a una cárcel. Claro. Y si no, que te maten. Claro. Entonces, yo ni siquiera me aferraba a la del PEN todavía, o sea, no me podía creer que iba a parir y a seguir en una cárcel, eso yo. Así que yo siempre pensaba, no estaba para nada acostumbrada a... Creo que el clic se me hizo cuando los partos de las chicas, cuando sí comprobé que, en especial el parto de Laura, que todos pedíamos que la vengan a buscar, y bueno, la llevaron, y después supimos que tuvo un varón, al que llamó Guido, y además a ella la trajeron de vuelta sin... Claro, esa situación de cuando la traen de vuelta sin el hijo debe haber sido... Sí, terrible. ¿no? De todas maneras, había una esperanza, ella tenía una esperanza en que se lo iban a entregar a la madre, sí, eso es lo que te dicen, y que ella iba a ir a una granja, había una fantasía, ¿viste? De una rehabilitación psicológica, sí, ¿no? una granja de recuperación. Claro, decía, para volverlos a personas reinsertadas a la sociedad. Claro, sí, con la moral occidental y cristiana. Claro, pero portándose fíjate vos bien, que no claro, era así, era apropiarse del útero de las mujeres. La apropiación era terrible porque... empezaba con la mujer, el cuerpo, luego útero el útero de la mujer, claro, el producto, digamos, de ese útero, y después entregarlo a una familia sustituta. Y a su vez negarle a esos hijos la identidad. Negarle la identidad y claro, entregarlo a una familia distinta, que lo críe bajo los preceptos de militarismo y de, bueno, que no vaya a salir un subversivo. Te decía que al principio uno vomita, uno está muy mal por la tortura y todo eso. En el momento en que empecé a darme cuenta que tenía que vivir por mí y por lo que tenía dentro, porque empezaba a sentir las pataditas y que estaba viva, porque la sensación era que no sentía las pataditas porque había quedado en la tortura. Entonces, cuando empecé a sentir, y empecé a comer también, a vivir por ella. Y esto que decís vos el diálogo entre las dos es impresionante, porque yo creo que es lo que a mí primero lo que me hizo vivir todo ese tiempo, sentirla y que ella estaba y que yo tenía que salir. Por eso pensar la fuga, pues yo me tenía que ir para ir afuera y tenía que tener a mi hija en libertad y tenía que tenerla conmigo, no podía pensar
no me entraba en la cabeza de parir en esas condiciones y de que después qué, además, porque eso, bueno, aunque claro, no sabíamos no exactamente a dónde lo que iban pasaba, los bebés, claro. El temor era terrible. Claro. Y por otro lado, es que también lo que yo siempre sentí es que, cuesta decirlo, pero que estoy viva por ella, que me salvó la vida, porque aparte no me torturaron más. Esto lo hemos comentado después con Norma, que las dos estamos vivas y con nuestras hijas vivas y que nacieron en libertad y que, bueno, que es como que uno les debe a ellas también el haber podido resistir nosotras y por ellas y bueno, y estar hoy, la felicidad de tenerla, ¿no? Que es lo que no pudieron nuestras otras compañeras. ¿Vos sentís culpa por estar viva? Ahora ya no. Pero me cuesta muchísimo cuando uno sale a trabajar, porque las culpas siempre las llevas. Te culpabiliza la sociedad, te culpabiliza la familia, sin quererlo, digamos. Te sentís culpable de todo, te sentís responsable hasta de lo que le pasó con tu hermano, con tu familia, con tu marido, y mucho más con tus hijas. Uh-huh. Bueno, el testimonio de Laura. Sí. Hay montones de cosas más que quedaron ahí. Fue 1 hora y media de una charla. Realmente me abrió las puertas de su historia. Laura para mí es una mujer, no la conocía, yo conozco a su hija, a Elisa, que vamos a tener testimonio de ella ahora en un ratito. Una mujer fuerte, solidaria, luchadora, es decir, con todo lo que le pasó, creo que canalizó para los mejores lugares, ¿no?, que uno puede hacer, solidaria verdaderamente, encausada hoy en las causas del feminismo. Ella es parte de las Azucenas, bueno, por supuesto que milita en las organizaciones de derechos humanos y declaró en el juicio de la Cacha, y bueno, está permanentemente conectada con obviamente lo que es su historia y es la historia de nuestro país, ¿no? Exacto, no es un caso aislado ni mucho menos, es parte de lo que le pasó a ella, de lo que le pasó a otras cientos de mujeres. Y mencionábamos hoy en este libro de Putas y Guerrilleras, ¿no?, que dice así: los crímenes sexuales durante la dictadura, que van desde la denigración del cuerpo femenino desnudo y castigado a la esclavitud sexual, son tal vez el último tabú sobre el funcionamiento del sistema concentracionario en la Argentina. Las violaciones masivas eran algo que ocurría en todos los campos y que, a pesar de que algunas pocas se atrevieron a contarlo ya desde los años de la CONADEP, recién hoy se consideran delitos de lesa humanidad y se empiezan a ser juzgados. En el caso de las mujeres sobrevivientes, la sospecha de estar vivas fue doblemente humillante, por traidoras y por putas. Claro. Una condena social para la cual recién casi 40 años después se empieza a vislumbrar un poco de justicia. Bueno, es lo que Laura decía recién a lo último, en la última parte, la culpa de estar viva y la mirada del otro sobre su situación, cómo salir adelante de eso. Es así, de todas maneras, creo yo que ella en su caso particular, digamos, está canalizando todo desde en el mejor lugar, en el mejor de los sentidos, acompañando, buscando justicia, buscando verdad, no quedándose contenta con nada de lo que sale, es decir, quiere más juicios, quiere más responsables, quiere más justicia, ¿sí? Y la verdad que se lo merece y nos lo merecemos todos. Nos vamos ahora sí a la tanda, gracias Radio Estación Sur que nos dijo hasta ahí 10 y volvemos enseguida. 91.7. Distinto lenguaje. La misma radio.